Vamos a ver cómo trabajar los cálculos en el análisis químico agronómico, específicamente los cálculos de tipo gravimétricos. En un análisis gravimétrico, el procedimiento general consiste, en primer lugar, en obtener la masa o el volumen de la alícuota de la muestra sobre la cual se va a realizar la determinación. En segundo lugar, en separar físicamente el analito del resto de la matriz de la muestra. Por ejemplo, si queremos determinar humedad, tenemos que separar el agua del resto de los componentes de la muestra. O si queremos determinar cenizas, debemos lograr separar los componentes minerales del resto de la matriz de la muestra. En tercer lugar, tenemos que pesar el analito o bien la matriz de la muestra y poder calcular así el analito por diferencia. La medición de la masa se utiliza de forma directa en el cálculo. Por ejemplo, si lo hiciésemos a través de una regla de 3, podríamos plantear que para determinada cantidad de gramos de muestra, que es lo que corresponde a la alícuota que utilizamos para el análisis, encontramos como resultado una determinada cantidad de gramos del analito. Normalmente estos resultados se expresan en porcentaje. Entonces, a continuación, en la regla de 3, deberíamos plantear cada 100 gramos de muestra, entonces, ¿qué cantidad de gramos de analito habría en esa muestra? Y eso sería lo que correspondería al porcentaje, es decir, los gramos de analito por cada 100 gramos de muestra. Este planteo podemos hacerlo también en forma de proporción, que resulta un poco más amigable para el planteo de las fórmulas en este tipo de cálculos, y entonces podemos decir que el analito o el porcentaje del analito va a ser igual a la proporción entre la masa del analito en gramos y la masa de la muestra, también en gramos, eso multiplicado por 100. Es decir, si nos centramos en esta parte del cálculo, estaríamos teniendo en cuenta los gramos de analito por cada 1 gramo de muestra. Si nosotros queremos expresar el resultado en porcentaje, entonces a este dato, a este resultado lo multiplicamos por 100 y de esa manera obtenemos el porcentaje del analito. Veamos algunos ejemplos. En este caso vamos a comenzar analizando una muestra de suelo, podría ser equivalente para una muestra de material vegetal, sobre la cual podemos determinar la humedad o bien la materia seca. El procedimiento es equivalente para los dos casos. Se toma una alícuota, se coloca sobre una lata o un recipiente vacío, el cual se determina inicialmente cuál es la masa de ese recipiente. Una vez que colocamos la muestra, determinamos cuál es la masa del recipiente más la masa de la muestra húmeda. Eso se lleva a una estufa, se seca hasta peso constante, puede llevar 48 horas aproximadamente, siempre va a depender del tipo de muestra que estemos analizando y de la temperatura de secado. Y luego se vuelve a pesar el recipiente con la muestra, en este caso la muestra seca. De esta manera entonces nosotros podemos obtener la masa de la muestra húmeda, haciendo la diferencia entre el dato que obtuvimos al pesar la masa de la muestra húmeda más la masa del recipiente menos la masa del recipiente, y también podemos obtener la masa de muestra seca haciendo la misma diferencia, pero considerando el último valor, ¿verdad? O sea, lo que hemos pesado aquí, donde la muestra ya está seca, si a esto le restamos la tara del recipiente, entonces también obtendríamos la masa de la muestra seca. ¿Cómo haríamos el cálculo en este caso? Bueno, por ejemplo, si tuviésemos que calcular el porcentaje de humedad en base húmeda, es decir, cuántos gramos de agua habría por cada 100 gramos de muestra húmeda, entonces la relación sería en el numerador la masa de agua expresada en gramos, que tendríamos que sacarla por diferencia entre lo que pesó la muestra seca y lo que pesaba la muestra húmeda. Y eso, digamos, en el numerador, y en el denominador colocar la masa de muestra húmeda que hemos pesado, es decir, la masa que pesamos en esta instancia. Recuerden que en este caso habría que restarle la tara del recipiente. Nuevamente entonces, para obtener el porcentaje, multiplicamos esa relación por 100 y de esa manera tendríamos la humedad en porcentaje sobre base húmeda. De forma equivalente podemos calcular el porcentaje también de humedad, pero en base seca. La única diferencia es que en el denominador deberíamos colocar la masa de muestra seca. Y con este mismo procedimiento y estos mismos datos podríamos obtener también el porcentaje de materia seca. En este caso, en el numerador, en lugar de colocar el agua, vamos a colocar a la materia seca, porque nuestro analito sería la materia seca de la muestra. Y en el denominador, la muestra húmeda o la masa de muestra húmeda.
En otro ejemplo podemos analizar, si nosotros queremos determinar cenizas, por ejemplo, esto también se puede hacer sobre una muestra de suelo o sobre una muestra de material vegetal. Necesitamos conocer el valor del recipiente, el valor de la masa del recipiente vacío. Luego también colocamos la muestra y volvemos a pesar el recipiente con la muestra, y entonces ahí conocemos la masa del recipiente más la masa de la muestra. Esto se coloca en una mufla, es decir, se eleva la temperatura por encima de los 500, a veces llegando hasta los 600 grados, se deja una determinada cantidad de tiempo y luego se obtiene el recipiente con las cenizas y se vuelve a pesar entonces el recipiente más las cenizas, y de esa manera obtenemos el dato de las cenizas. El recipiente que se utiliza en este caso está representado como si fuese un vial de vidrio. Hay determinados recipientes que permiten, digamos, de acuerdo al material con el que están constituidos, soportar estas temperaturas tan altas. Pueden ser recipientes de vidrio o normalmente se utilizan también crisoles de porcelana. ¿Cómo haríamos el cálculo en este caso? Bueno, para calcular el porcentaje de cenizas, nuevamente haríamos algo equivalente a lo que explicamos anteriormente. Necesitamos conocer la masa de cenizas expresada en gramos y hacer la relación con respecto a la masa de la muestra seca también expresada en gramos. Esa relación la multiplicamos por 100 y ahí obtendríamos el porcentaje de cenizas. Otro ejemplo de análisis gravimétrico puede ser la separación de distintas fracciones de distintos tamaños de agregados en suelo, por ejemplo. Para este caso, lo que se hace es, una vez que se tiene la muestra con el suelo seco, esa muestra se tamiza a través de una pila o una batería de tamices de distinto tamaño, que van a estar ubicados siempre el tamiz más grande en la parte superior y el tamiz más fino en la parte inferior. Entonces se hace pasar la muestra a través de estos tamices por una determinada agitación, y una vez que ha terminado esa agitación, entonces se pesa la fracción retenida en cada uno de estos tamices. Eso puede ser sacando la fracción y pesándola por separado, o bien pesando inicialmente el tamiz vacío y pesándolo al final a ver cuánto es lo que cambió su peso por el agregado, digamos, de la masa de agregados, valga la redundancia, que quedó retenida en ese tamaño de malla. Para hacer entonces el cálculo de la fracción retenida en cada uno de esos tamices, nuevamente hacemos un cálculo equivalente. En el numerador colocamos la masa de la fracción de interés en gramos, y en el denominador la masa de la muestra seca, es decir, la masa de la muestra original, también en gramos, y luego multiplicamos por 100. Por último, otro tipo de cálculo gravimétrico se utiliza para conocer la proporción de un determinado ion o de una determinada sal dentro de una muestra. Para ello, lo que se hace es disolver la muestra que contiene el analito. En este caso, digamos, el analito sería la sal que está obtenida, que está representada a través de los cuadrados azules y rojos. Se disuelve, entonces tenemos los iones, los aniones y los cationes por separado. Se agrega un agente precipitante que también va a estar en solución, tal que alguno de los iones del agente precipitante precipite justamente con algunos de los iones del analito. En este caso, fíjense que de acuerdo a la representación, el agente precipitante sería lo que está representado en color amarillo, que precipitó con el ion que está representado de color rojo que proviene de la muestra. Una vez que se obtiene este precipitado, que debe ser cuantitativo, es decir, todos los iones rojos deben estar precipitados por los iones amarillos, esto, digamos, se logra poniendo un exceso de iones amarillos dentro de esta solución que se preparó inicialmente, y luego el precipitado se filtra, se lava para eliminar los iones que puedan estar retenidos, se calcina y por último se pesa, es decir, se determina la masa de este precipitado amarillo y rojo que se formó. A partir entonces del peso de la masa en realidad de este precipitado amarillo y rojo, se puede calcular la cantidad de analito que estaba presente en la muestra. Para esto es necesario conocer cuál es la fórmula del analito y cuál es la fórmula del precipitado que se formó, y también establecer la relación estequiométrica, es decir, establecer la ecuación que muestra la transformación a partir de la cual el analito se transforma en el nuevo precipitado, que es el que se determina cuantitativamente.
Bien, vamos a ver por último cómo hacer los cálculos en un archivo de Excel o en una planilla de cálculo cualquiera. Para ello, nosotros les recomendamos que utilicen distintos tipos de celdas. Las celdas que nosotros vamos a mostrar con color azul son celdas que corresponden a la identificación de la muestra. Las celdas que mostramos en color azul son las celdas que corresponden a la identificación de la muestra. En este caso nosotros tenemos una identificación numérica, por ejemplo, de 4 muestras, y normalmente en el laboratorio esa muestra va a estar colocada dentro de un determinado recipiente. Por ejemplo, en el caso de humedad estaría colocada dentro de una determinada lata en donde se llevó a cabo el secado. En el caso de la determinación de cenizas, esa muestra estaría colocada dentro de un determinado vial de vidrio o dentro de un determinado crisol, y ese crisol o ese vial seguramente tendrán una identificación que es diferente a la de la muestra. Entonces, siempre es necesario prever una columna correspondiente a la identificación del recipiente en el cual se colocó la muestra. Luego les recomendamos que utilicen otras columnas, otras columnas, en donde en este caso las hemos representado con color naranja y vamos a identificar los datos que corresponden a cada una de esas muestras. En este caso, por ejemplo, para la determinación de humedad, los datos van a ser la tara del recipiente, expresada en gramos, la masa de la muestra húmeda más el recipiente, también expresada en gramos, esto es para un ejemplo cualquiera, y por último, la masa de la muestra seca más el recipiente, también expresada en gramos. Por último, en color verde vamos a identificar cuáles son las celdas que corresponden a los resultados que vamos a calcular a partir de los datos que obtuvimos. Esos resultados para el caso de humedad pueden ser la masa de agua que corresponde a la muestra, el porcentaje de humedad en base seca y el porcentaje de humedad en base húmeda. Vamos a ir a la hoja de cálculo para poder ver cómo hicimos este tipo de cálculo justamente. En primer lugar, presten atención a cómo están cargados estos datos. Es importante que los datos queden cargados de forma numérica, ya que si no, no podemos hacer con ellos ningún tipo de cálculo. La utilización del punto o de la coma como separador decimal es importante en este contexto, ya que si nosotros utilizamos, de acuerdo a cómo esté configurada la página, uno u otro, puede que no reconozca a ese dato como numérico y entonces no vamos a poder continuar los cálculos. Por ejemplo, si nosotros en este caso, en vez de tener escrito 10,23, tuviésemos 10,23, fíjense que aparecerían errores en este caso porque ese dato no está considerado como si fuese un número, que normalmente se coloca a la derecha en las planillas de cálculo, sino que está considerado como si fuese un texto y por eso aparece a la izquierda. Entonces, eso es lo primero que tenemos que considerar, ¿sí? Veamos que en este caso, para calcular la muestra de agua, nosotros, la masa de agua, perdón, lo que hacemos es la resta entre la masa de recipiente más la muestra húmeda, menos la masa de recipiente más la muestra seca. Entonces, de esa manera, encontramos la masa de agua, y esto se calcula de forma automática. El porcentaje de humedad en base seca también es una fórmula que nosotros la planteamos considerando los cálculos que indicamos anteriormente y en función de la masa de agua en el numerador de esta fórmula, fíjense, y la masa de la muestra colocada en el denominador de esta fórmula. La colocamos entre paréntesis porque fíjense que es una resta entre la masa de la muestra seca más el recipiente menos la masa del recipiente. Eso lo multiplicamos por 100 y de esa manera tenemos el porcentaje de humedad en base seca. De la misma manera podemos calcular el porcentaje de humedad en base húmeda también haciendo referencia a las celdas en donde tenemos los datos que obtuvimos en el laboratorio. De esta forma hemos visto entonces algunos de los ejemplos más comunes de cálculos en el laboratorio con respecto a análisis gravimétricos.